Bien, en esta sección vamos a estudiar los determinantes de la oferta y la demanda. Vamos a partir viendo que los mercados se definen como la confluencia de estas dos funciones, como la confluencia de dos grandes grupos, los compradores y los vendedores. Y en particular, en nuestra metodología, nosotros vamos a usar funciones sencillas de demanda y oferta y que representan a estas dos grandes fuerzas de un mercado. Funciones que pueden ser estimadas de manera mucho más sofisticada, pero que nosotros, y que de hecho lo son, como vamos a ver más adelante, pero que nosotros usamos versiones simplificadas de estas funciones cuyas implicaciones son exactamente las mismas que las otras. En general, entonces vamos a representar un mercado como la unión o la representación de estas dos funciones, una que tiene pendiente negativa que llamamos demanda, que es la negra en el panel derecho, y una que tiene pendiente positiva que llamamos oferta, que es la línea roja en ese panel derecho. Estas dos líneas representan la relación entre precios y cantidades desde el punto de vista de cada uno de los grupos, de los oferentes o de los demandantes, ¿verdad? Para los demandantes va a ser la disposición a pagar por o el precio que están dispuestos a pagar por cada una de las diferentes cantidades del bien y en ese sentido a qué precios están dispuestos a comprar qué cantidades y desde el punto de vista de los oferentes vamos a hablar de la relación entre el precio y las cantidades que los oferentes están dispuestos a llevar al mercado, a introducir en ese mercado, a vender a cada uno de esos precios. Vamos a comenzar hablando entonces de la función de demanda. Específicamente, como les decía, esta función representa las cantidades de un bien o servicio que los consumidores están dispuestos a comprar a cada precio. Como ustedes ven allí señalamos 3 puntos. En el punto A decimos que si el precio fuese 50, los consumidores estarían dispuestos a comprar 23, 24 unidades del bien. Si el precio fuese 30, los consumidores estarían dispuestos a comprar, digamos, unas 72 unidades del bien. Y si el precio fuese 10, los consumidores están dispuestos a comprar unas 117, 118 unidades del bien. La ley de la demanda. Detrás de esa forma de la función de demanda, de esta forma decreciente, ¿verdad? De esta pendiente negativa, está lo que llamamos la ley de la demanda. La ley de la demanda establece que hay una relación inversa o decreciente, como vimos antes, entre precios y cantidades. Esto quiere decir que a precios altos estamos dispuestos a comprar poco y a precios bajos estamos dispuestos a comprar mucho. Eso es lo que representa la ley de la demanda y que se puede observar en la forma de la función, en la pendiente negativa de la función de demanda. ¿Por qué o cómo se explica la ley de la demanda? Básicamente por dos razones. La primera, digamos que es una razón de sustituibilidad, es un efecto sustitución, no lo vamos a ver acá en detalle, pero detrás de esto está la idea de ese efecto sustitución que dice que a medida que el precio aumenta, muchos consumidores sustituyen el producto que se ha encarecido por algún sustituto cercano de este que ahora resulte más barato relativamente y que satisfaga la misma necesidad. Y la segunda razón se refiere a que cuando el precio aumenta, muchas personas no pueden comprar las mismas cantidades que compraban a un precio más bajo. Y esto se debe a que para un ingreso determinado, comprar las mismas cantidades de un bien que ahora es más caro implicará sacrificar otro bien. Entonces, por lo tanto, en ese sentido hay un efecto ingreso que hace que nos obliga o que nos empobrece relativamente en términos de que se hace más chico el conjunto factible, se hace más chico el conjunto de bienes que nosotros podemos acceder cuando el precio de uno de los bienes aumenta. La función de demanda entonces expresa una evaluación costo-beneficio sobre la adquisición del bien o servicio de referencia, ¿verdad? El beneficio es la utilidad que los consumidores obtienen de ese bien y el costo es lo que nos cuesta la cantidad de dinero que hay que asignar para obtener ese bien. Y la forma decreciente entonces expresa que el criterio costo-beneficio será satisfactorio para una menor cantidad de compradores a medida que el precio aumenta. Determinantes de la demanda. Por determinantes de la demanda nos referimos al conjunto de factores o variables que explican la demanda, que explican por qué los consumidores compramos determinadas cantidades de un bien o servicio. Esas son las variables explicativas, como les decimos en términos más precisos los economistas. Nosotros vamos a ver acá
una visión general de la demanda. Estas son, digamos que las variables que en términos generales pueden ayudarnos a entender la demanda de la mayoría de los bienes. Luego, cuando vamos a observar un bien en particular, puede ser que determinemos o que veamos la necesidad de introducir variables ad hoc, o sea, variables que se usan específicamente en un caso y que ayudan a explicar ese caso particular. Pero en términos generales, vamos a decir que este grupo que tenemos acá son las variables explicativas generales de la demanda. Como vemos en la ecuación que tenemos al lado derecho de esta diapo, esa ecuación nos dice que las cantidades demandadas del bien I, fíjense que dice Q de I, eso lo podemos leer o lo leemos como las cantidades demandadas del bien I. Aquí dice son iguales y aparece una F, eso quiere decir dependen de o son función de todo lo que se encuentre dentro del paréntesis. O sea, las cantidades demandadas del bien I dependen de o son función de todas las variables que están dentro del paréntesis, que en este caso son PI, que es el precio del mismo bien, o sea, I se refiere al bien que estamos analizando, es el nombre que le ponemos específicamente al bien de referencia, al bien cuya demanda estamos tratando de entender. En segundo lugar, tenemos al ingreso de los consumidores. El ingreso de los consumidores es otra variable clave para explicar las cantidades demandadas de un bien. Allí vamos a tener dos posibles efectos dependiendo de la naturaleza del bien. Si aumenta el ingreso y caen las cantidades demandadas del bien, o sea, si la relación entre ingreso y cantidades es inversa, decimos que se trata de un bien inferior. Cuando el ingreso aumenta y nosotros queremos consumir menos de un bien, es porque ese bien es inferior o esa relación implica que el bien es inferior. En otras palabras, un bien es inferior cuando la relación entre la variación del ingreso y la variación de las cantidades demandadas es inversa, independientemente del bien, y esto por lo tanto varía entre grupos de consumidores o entre consumidores e incluso dentro, en un mismo consumidor esto varía entre diferentes niveles de ingreso. Entonces, la caracterización solo se refiere a cómo es la relación entre variación del ingreso y variación de las cantidades demandadas. Si la variación es inversa, o sea, si las cantidades demandadas responden de manera inversa a variaciones en el ingreso, ingreso aumenta, cantidades bajan, ingreso baja, cantidades aumentan, decimos que el bien es inferior. Si la relación es directa, esto es, si el ingreso aumenta y las cantidades aumentan, y si el ingreso cae y las cantidades caen, entonces decimos que el bien es normal. En otras palabras, un bien normal es un bien cuyas cantidades demandadas varían en el mismo sentido que las variaciones del ingreso. Entonces, en cuanto a esa variable, era importante definir que tenemos dos posibles efectos dependiendo de la naturaleza de los bienes, dependiendo de si el bien en cuestión es normal o inferior. La tercera variable, PJ, J quiere decir todo lo que es diferente de I, o sea, todos los otros bienes diferentes al bien de referencia. Imagínense si nosotros evaluamos la demanda de departamentos, PJ sería, por ejemplo, el precio del crédito, la tasa de interés, porque la mayoría de las veces, cuando compramos un departamento, compramos de manera simultánea un crédito hipotecario, ¿verdad? Un producto, un servicio llamado crédito hipotecario, porque no tenemos para comprar el departamento de contado y por lo tanto requerimos financiamiento y le compramos al banco en conjunto con el departamento un crédito hipotecario. Entonces los bienes J podrían ser bienes complementarios, bienes que se usan conjuntamente con nuestro bien de referencia. Pero también podría ser un bien sustituto. Imagínense a una persona que le gustan las bebidas gaseosas, edulcoradas, dulces. Esa persona puede, por ejemplo, elegir entre Pepsi Cola y Coca-Cola. Por lo tanto, cuando para un mercado se estima o se evalúa el comportamiento o la manera como se expresa y de qué depende la demanda de uno de esos bienes, por ejemplo, de qué dependen las cantidades demandadas de Coca-Cola, una de las variables que deben tomarse en cuenta es el precio de la Pepsi Cola, o sea, el precio de los productos que son sustitutos del producto de referencia. Entonces, de nuevo,
Los PJ, la variable PJ se refiere a los precios de los bienes sustitutos o complementarios del bien de referencia. Y efectivamente, las relaciones van a ser diferentes dependiendo de si el bien es sustituto o complementario. ¿Verdad? Por ejemplo, si los bienes son sustitutos, aumenta el precio de la Pepsi, la gente consume más Coca-Cola. Por lo tanto, en el caso de los sustitutos, los movimientos son en la misma dirección. Aumenta el precio del sustituto, aumenta la demanda del bien de referencia, porque efectivamente se encarece el sustituto y la gente consume más del bien de referencia. Entonces, aumenta el precio de la Pepsi, aumenta la demanda de Coca-Cola si ese es nuestro bien de referencia, si estamos estudiando las cantidades demandadas de Coca-Cola. Y en el caso del ejemplo de los departamentos y el crédito hipotecario, que son bienes complementarios, ocurre exactamente lo contrario, ¿verdad? Si aumenta el precio si estamos analizando la demanda de departamentos y la variable PJ en ese caso se refiere al precio del crédito hipotecario, si aumenta la tasa de interés, que es el precio del crédito hipotecario, se encarece el combo, se encarece los bienes, el conjunto que agrupa a todos los bienes que consumimos de manera conjunta. Por lo tanto, cae la demanda de departamentos. Si se encarece el combo, cae la demanda de cada uno de los componentes del combo. La siguiente variable son las expectativas. Las expectativas es lo que creemos que va a ocurrir en el futuro. Nosotros estamos evaluando la demanda del bien hoy y un elemento clave en el comportamiento de lo que decidimos hoy o en lo que decidimos hoy es lo que creemos que va a pasar en el futuro. Por ejemplo, si yo hoy estoy decidiendo si compro o no un departamento y yo tengo expectativas de que el precio de los departamentos el año que viene sea más alto, probablemente yo y lo que va a ocurrir es que yo voy a aumentar mi demanda de departamentos hoy. Yo voy a anticipar mi demanda de departamentos hoy para comprar hoy a un precio más bajo que el precio del cual yo tengo expectativas que sea más alto en el futuro. Eso efectivamente pasó en Chile entre los años 2015 y 2016, cuando se aprobó un impuesto a los departamentos. En el año 2015 se estaba discutiendo y se aprobó este impuesto. La gente tenía expectativas entonces de que el precio de los departamentos el año siguiente iba a aumentar y el año 2015, por lo tanto, hubo un salto de la demanda, una expansión de la demanda de departamentos vinculada con las expectativas de que el precio de los departamentos iba a aumentar el año siguiente. La siguiente variable es la información. Esto es clave, ¿verdad? En muchos bienes, la información que nosotros tenemos sobre esos bienes, pensemos en los alimentos o en las medicinas, son bienes donde la información es un aspecto clave o un determinante clave de la demanda, ¿verdad? Nuestra información o las variaciones que hay en la información sobre los alimentos inciden de manera importante en las cantidades demandadas de alimentos. Y la última variable son los gustos y preferencias, lo que nos gusta. Cuando algo se pone de moda, decimos que hay un cambio positivo en los gustos a favor de ese bien. Y cuando pasa de moda, ocurre exactamente lo contrario. Estas son entonces estas 6 variables que tenemos dentro del paréntesis de la ecuación. Son las variables que de manera general explican la demanda de los bienes. Yo les decía que luego, y si uno quiere estudiar la demanda de un bien en particular, uno puede introducir alguna variable adicional, alguna variable ad hoc. Una vez que vimos cómo es la relación de dependencia entre las cantidades demandadas de un bien y las variaciones en las variables explicativas, vamos a ver en la práctica en qué se traduce eso. Antes de eso, quiero señalarles que eh, la relación entre las cantidades demandadas de un bien, o sea, QDI, y el precio del bien I, se reflejan sobre la misma función de demanda, sobre la función de demanda. O sea, cada vez que varía el precio, varían las cantidades demandadas y el movimiento ocurre sobre una misma línea, pero movimientos de cualquiera de las otras 5 variables van a hacer que las líneas se trasladen, que haya un cambio en la posición de la línea. Eso es lo que vemos acá. Por ejemplo, el primer gráfico del panel superior izquierdo nos dice que cuando el ingreso aumenta y el bien es normal, la demanda se desplaza a la derecha, desde D1 hacia D2. Hay una expansión de la demanda.
siempre que el ingreso aumente y el bien que estamos analizando sea un bien normal. Si el bien es inferior, ocurre exactamente lo contrario, como muestra el gráfico que está justo a la derecha del que analizábamos antes, ¿verdad? Si el ingreso aumenta y el bien es inferior, cae la demanda, porque se supone que los consumidores quieren consumir menos del bien inferior, del bien que les parece de baja calidad o que consumen solo porque su ingreso es bajo y sustituyen por el bien más deseado. En el caso del panel superior derecho tenemos que, en primer lugar, que cuando el precio de un complemento cae, decíamos que los productos complementarios son un combo. Cuando el precio de uno de los componentes del combo cae, se abarata todo el combo y por lo tanto aumenta la demanda de todos los componentes del combo, incluyendo nuestro bien de referencia. Por lo tanto, cuando el precio de un complemento cae, la demanda se desplaza hacia la derecha desde D1 hasta D2. Y cuando los bienes son sustitutos ocurre exactamente lo contrario, como ya les comentaba en el caso de Pepsi y Coca-Cola. En el panel inferior izquierdo tenemos el caso en el que también les comentaba, en el caso de que haya expectativas, un caso en el cual hay expectativas de que los precios van a aumentar y por lo tanto la demanda salta hoy porque queremos anticipar consumo para poder comprar más barato de lo que vamos a comprar mañana, dadas las expectativas de un aumento de precio. En el centro abajo tenemos que una nueva información favorable a un producto hace que su demanda aumente, ¿verdad? Si en el momento en que hubo información referida a que la aspirina era buena para el corazón, además de porque es vasodilatadora, además de las razones por las cuales la usábamos normalmente, como antipirético, por ejemplo, contra la fiebre, dado que la información de que además de su potencial antipirético, la aspirina también es buena para el corazón, porque es vasodilatadora y por lo tanto puede prevenir en determinados casos los infartos, entonces esa información hace que la demanda de aspirinas se expanda, pase de D1 a D2. Cada vez que se introduce una información que para los consumidores en promedio resulta confiable, de fuentes confiables, esa información tiene impactos relevantes sobre nuestra demanda, ¿verdad? Por eso se introdujo una regulación en los alimentos en Chile que obliga a fijar unos sellos, unos hexágonos que dicen alto en calorías, alto en grasas saturadas, etcétera. La idea de esos hexágonos es que los consumidores podamos hacer un mejor uso de la información, porque esa información antes estaba, pero estaba en unas tablas que eran difícilmente entendibles para un ser humano promedio y por lo tanto casi muy poca gente las leía y no las entendíamos. Y una vez que la información se traduce en esos hexágonos es más fácilmente digerible para las personas, la podemos entender mejor y por lo tanto esa información tiene un impacto relevante en la demanda de los bienes. Y finalmente, y esto resulta relativamente obvio, ¿verdad? Cuando un bien pasa de moda, a lo cual nos referimos como que hay un cambio desfavorable en los gustos, la demanda de ese bien se contrae, ¿verdad? Y cuando un bien se pone de moda, la demanda se expande.